Modelos de probabilidad en psicología. En psicología, la probabilidad es una estrategia por medio de la cual se trata de estimar la frecuencia con la que se presenta un resultado en el marco de una experiencia en la cual se conocen todos los resultados posibles. La aplicación de métodos de cálculo de la probabilidad reside en su capacidad para estimar o predecir eventos. Cuando mayor sea la cantidad de datos disponibles para calcular la probabilidad de un acontecimiento, más preciso será el resultado calculado. La mayoría de las investigaciones psicológicas están diseñadas para determinar si los fenómenos son resultados de sucesos aleatorios o de alguna manipulación experimental, por lo que para cualquier persona que estudia psicología es fundamental el conocimiento acerca de la teoría de la probabilidad. Distribución binominal y normal. Para entender lo que significa una distribución probabilística, primero debe definirse el concepto de variable aleatoria, donde la variable se define con base en los términos de función y espacio muestral. Por otro lado, el significado de esta última expresión es el conjunto de resultados posibles de un experimento. Una función es un conjunto de pares ordenados, donde no se permite el primer elemento. Entonces, una variable aleatoria es una función en la que todos sus primeros elementos son puntos del espacio muestral. Los modelos de probabilidad obtenidos a partir de la frecuencia relativa asociada con cada resultado posible de una variable aleatoria en la población general son distribuciones de probabilidad de la variable aleatoria. Dichas distribuciones continuamente se presentan por medio de una tabla, gráfica o expresión matemática que provee la probabilidad correspondiente de todos los valores posibles o rango de valores tomados por variable aleatoria, como se muestra en los ejemplos de abajo. Existen dos tipos de distribuciones probabilísticas, empírica y teórica. La probabilidad empírica es la que se obtiene a partir de la observación y registro de datos en una situación real. Entonces, cuando cada valor de una variable discreta se asocia con su probabilidad real, que se calcula a partir de los datos observados, obtenemos una distribución probabilística empírica. La distribución binomial es la que se refiere a una distribución de probabilidad teórica y se encuentra constituida por todas las probabilidades esperadas en el supuesto de que todos los eventos se encuentran en igualdad de probabilidad de ocurrencia y son sucesos independientes. En las investigaciones psicológicas, la distribución teórica de probabilidad de una variable discreta más utilizada es la binomial, la cual resulta de un proceso conocido como ensayos de Bernoulli, y se da cuando el resultado de algún experimento conduce solo a un resultado de dos mutuamente excluyentes, como vida o muerte, blanco o negro, etc. En este sentido, un proceso de Bernoulli debe cumplir tres condiciones. El resultado debe ser solo uno, éxito o fracaso. La probabilidad de los dos resultados debe permanecer constante de ensayo a ensayo. Éxito se denota como P y fracaso como 1 menos P. Los ensayos deben ser independientes, es decir, lo que sucede en el evento A no debe afectar la probabilidad de incidencia del evento B. Constatación de hipótesis. El criterio que se ha utilizado para decidir acerca del significado de los datos obtenidos a partir del establecimiento de una hipótesis es el de contrastación. Este procedimiento comprende varios pasos, entre los que destaca la elección de un modelo estadístico que permita transformar los datos recolectados en puntuaciones estándar, para que sean comparados con su valor teórico o crítico. Existen diferentes tipos de contrastes, como se muestra en la imagen.
La mayoría de las veces, los investigadores se interesan en contrastar las hipótesis que existen acerca de las diferencias entre dos o más condiciones experimentales. Algunos ejemplos son: existen diferencias en la efectividad de la desensibilización sistémica en la reducción de la ansiedad cuando se aplica con relajamiento o sin él. Existen diferencias en la efectividad entre la imitación y el modelamiento en el establecimiento de repertorios sociales en niños con retardo en el desarrollo. El déficit en repertorios asertivos posibilita la aparición de conductas adictivas en los adolescentes. Hipótesis nula. Es un enunciado que establece la ausencia de diferencias entre las condiciones, es decir, que la variable dependiente no se ha afectado por la acción de la manipulación experimental. Algunos ejemplos son: la desintegración familiar no provoca baja autoestima en los hijos. Los adolescentes no le atribuyen más importancia que las adolescentes al atractivo en sus relaciones heterosexuales. Hipótesis alterna. Se enuncia como cualquier diferencia significativa que deberá atribuirse a la manipulación experimental. Así, la hipótesis alterna es la explicación operacional de la hipótesis de investigación del experimentador. Por ejemplo, el candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del Consejo de Estudiantes entre 50 y 60% de la votación total. Tipos de hipótesis. Según el estudio de hipótesis, se tendrán regiones críticas para los dos lados, bilaterales o de dos colas, o para un solo lado, unilaterales o de una sola cola. Nivel de significancia. Es el procedimiento para tomar decisiones acerca de la probabilidad de ocurrencia de una determinada diferencia entre dos condiciones y consiste en especificar el conjunto de todas las diferencias posibles que se encuentran si la hipótesis nula es verdadera. El nivel de significación es la cantidad de riesgo que se está dispuesto a asumir en el sentido de rechazar la hipótesis nula a pesar de que realmente sea correcta. Por ejemplo, con el nivel de significancia, es decir, el nivel alfa, el investigador determina el punto de corte a partir del cual decide rechazar la hipótesis nula, como se muestra en el siguiente ejemplo. Relación entre el nivel de significancia con el azar. Cuando una hipótesis nula es rechazada, es decir, cuando un contraste de hipótesis proporciona un valor inferior al nivel de significancia, la hipótesis proporcionará un valor inferior al nivel de significación. La hipótesis nula es rechazada y el resultado lo denominaremos estadísticamente significativo. Y cuando el nivel de significancia sea menor, más fuerte será la evidencia de que no se debe a una mera coincidencia, y por ende deducimos que no es por azar. Por ejemplo, un sociólogo ha pronosticado que en una determinada ciudad el nivel de abstención en las próximas elecciones será del 40% como mínimo. Se elige al azar una muestra aleatoria de 200 individuos, con derecho a voto, 75 de los cuales estarían dispuestos a votar. Determinar con un nivel de significación del 1% si se puede admitir el pronóstico. Variables aleatorias, discretas y continuas en psicología. A continuación presentaremos algunos ejemplos de variables aleatorias, discretas y continuas en psicología. Probabilidad. La mayoría de las investigaciones psicológicas están diseñadas para determinar si los fenómenos son resultados de sucesos aleatorios o de alguna manipulación experimental. Variable aleatoria discreta. Sus valores posibles constituyen un conjunto finito o son una lista infinita con cierta secuencia contable infinita. Se define la función de distribución de probabilidad una variable aleatoria discreta, x, como se puede observar en la siguiente función y gráfica. Algunos ejemplos son: si se lanza una moneda 3 veces,
El número de águilas X es una variable aleatoria que toma los valores 0, 1, 2 o 3. Es decir, puede que ninguna vez, una sola, 2 o 3 veces salga águila como resultado. La probabilidad de que 2 águilas es que ya el espacio muestra águila, 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 sol, águila, sol, águila, águila, sol, 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 águila, sol, 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 águila y sol, sol, sol. De estos 8 resultados hay 3 en los cuales hay 2 águilas. Con esto podemos ver que el espacio muestra que el dominio de la función y el conjunto de valores que la variable puede tomar es el rango o recorrido de la función, que es un subconjunto de los reales. Por otro lado, supongamos que la Secretaría del Medio Ambiente inspecciona una vez al mes la cantidad de un contaminante que descarga una compañía de productos químicos. Si la cantidad del contaminante excede el nivel máximo permitido, se multa a la compañía y se le obliga a corregir el problema. Consideremos las siguientes variables aleatorias asociadas a este problema. X es el número de meses antes de que la compañía exceda los límites permitidos del contaminante. Esta variable toma valores 1, 2 y 3, pero no conocemos dónde termina, ya que quizás nunca exceda estos límites permitidos. Por lo tanto, el conjunto de valores de X es el conjunto de los números enteros positivos. Variable aleatoria continua. Se dice que una variable aleatoria es continua si el conjunto de todos los valores que puede tomar no es numerable. Se define la función de distribución de probabilidad, una variable aleatoria continua X, como se observa en la siguiente función y gráfica. Algunos ejemplos son: sea el experimento lanzar una pelota en una habitación rectangular 2×4 y la puerta se encuentra en la pared del lado 2. Sea Y, la variable aleatoria continua, la distancia a la pared de la puerta. Calcular su función de distribución y su función de densidad. Por otro lado, peso, estatura, edad y temperatura. Los pesos de los 65 empleados de una fábrica vienen dados por la siguiente tabla.